Gloria a Dios. Bien, el Señor me ha dado una palabra hoy y yo le puse como título Recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Se cuenta la historia de un joven que llegó a la casa de su abuelito y ve al abuelo sentado en una silla, en una mecedora, con su mirada así en el horizonte y muy pensativo. Le dice: abuelito, ¿cómo estás? He venido a verte. Y el abuelito le dice: hoy es un día de inventario. Y él le dice: abuelo, ¿cómo que un día de inventario? Y le dice: sí, hoy es un día del inventario de todas aquellas cosas perdidas. Y el abuelito comienza a hablar y le dice a su nieto: recuerdo tantas veces que quise decirle a una muchacha del pueblo cuánto la quería, pero nunca tuve el coraje y la osadía de decirle: te amo y te quiero. Y al fin de un tiempo desapareció. ¿Cuántas veces quise retomar mi carrera profesional y quise ser un gran ingeniero, pero tampoco tuve el coraje y la valentía para lograrlo? ¿Cuántas veces le hice daño a personas? ¿Cuántas veces lastimé a muchos y nunca tuve el coraje para detenerme y decirle: mira, perdón, te he fallado, te he faltado, te lastimé? Y el viejito continuaba hablando de todas aquellas cosas que por dejadez, que por apatía, que por quizás no tener el coraje para realizarlas, no las había logrado. Había una tristeza en su corazón de tantas y tantas oportunidades perdidas. Y el viejito le dice a su nieto: ¿me puedes contestar esta pregunta? ¿Qué será lo peor que puede hacer el hombre? Y el nieto le dice: bueno, abuelo, yo creo que lo peor que puede hacer el hombre es matar a otro ser humano, o es matarse unos a otros. Y el abuelito le dijo: no, el peor pecado del hombre es la omisión. Y esa omisión es dolorosa porque descubres las cosas perdidas y ya no tienes tiempo de recuperarlas. Entonces, la omisión, ¿cuántas cosas hemos perdido por omisión? Y definimos el término omisión como abstención de hacer algo o de decir algo. La omisión es una falta, un descuido, una negligencia por parte de alguien que está encargado de realizar una tarea y no la realiza. Y hoy nosotros vamos a hablar de aquellas cosas perdidas que por nosotros por omisión hemos dejado, o por apatía, por negligencia, por no tener el coraje o la visión, y hemos dejado y están perdidas. Están perdidas en la casa de Dios, están perdidas en mi vida. El pueblo de Israel se encontró en periodos donde entraban en trances, en momentos de pérdidas. Pérdidas de su nación, pérdidas de su libertad, pero más importante aún, pérdida de su devoción a Dios. Y yo creo que cuando llegamos a un punto así, de las pérdidas de nuestras cosas materiales, de tantas cosas que podemos tener pérdida, pero llegaron al punto de tener una pérdida de una relación con Dios. Por lo tanto, perdieron su propósito y su visión. Recuperar lo perdido se refiere a encontrar algo que se tenía. Porque no es buscando algo, es recuperar lo perdido. Es algo que nosotros teníamos. Dios me ha llevado a estudiar el libro de Esdras, porque en el libro de Esdras vamos a encontrar unos principios valiosos. Esdras escribe al pueblo de Israel en un momento en que el pueblo estaba cautivo en Babilonia.
Y no solo cautivo, él escribe también posterior al regreso de ese pueblo nuevamente a Jerusalén. Y Dios levanta a Esdras, un escriba de Dios, lo levanta para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y cuando lo levanta para reconstruir el templo, la estructura, ¿verdad? Nosotros tenemos una estructura que es un templo, pero lo levanta también a reconstruir una estructura interior. Usted sabe que usted es templo de Dios, usted es la iglesia de Dios. Esta es la estructura, yo soy el templo de Dios. Y Dios levanta a Esdras a levantar el templo de Jerusalén. Pero cuando yo miro el significado del nombre de Esdras, me llama la atención porque significa Dios ayuda. Y yo creo que los nombres determinan nuestro carácter. Para el pueblo de Israel, poner un nombre, el hermano Yamil predicó un poquito de los nombres, el nombre determinaba el carácter de ese niño. Entonces Esdras, no me cabe duda que Dios tenía a Esdras en un tiempo específico, con una palabra precisa para este tiempo, y su nombre significa Dios ayuda. Así que yo pensé y dije, sí, con el nombre ya empezamos bien la reflexión de hoy. Dios ayuda. Recuperar, el pueblo de Israel había perdido su devoción a Dios. La devoción a Dios comienza con el espíritu, comienza con tu alma, y yo le llamo comienza con tu corazón. Así que nosotros lo primero que tenemos que recuperar, el punto 1, es recuperar el corazón perdido. Perdido no solo puede hacer referencia a encontrar algo que tú tenías, sino también puede hacer referencia al plano emocional y espiritual, y es una sensación insatisfecha con respecto a los propósitos de tu vida. Hay personas que no saben qué decisiones tomar y están perdidos. Hay personas perdidas dentro de la casa de Dios. Y yo no estoy hablando de personas que no han conocido a Dios, porque eso se sobreentiende que son personas que, como no han conocido a Dios, a veces usamos el término están perdidos. Pero lamentablemente dentro de la casa de Dios tenemos personas de cuerpo presente, más de corazón ausente. El espíritu está apagado, el espíritu está guardado y su devoción está nula y seca. Somos como hojas secas. Y Dios, yo he observado a nivel de las iglesias en general que hay una apatía, ¿verdad? Hemos perdido el interés. Y usted dirá, ¿por qué la pastora trae este mensaje a Senda? Yo recuerdo un predicador que decía, si usted no se encuentra en esa condición, lo damos para que usted prepare al que llegue y no caiga en esa condición. Así que siempre la palabra, aunque a usted no le toque, usted es copartícipe para influenciar a otros, para que hagan lo correcto. He observado que las personas la iglesia en general, ha perdido el interés genuino de la devoción a Dios. Venimos a la casa de Dios, cumplimos un día de llegar a la casa de Dios, pero hemos perdido la devoción, hemos perdido el interés, hemos perdido muchas veces la pasión. Usted se ha preguntado por qué usted viene a la casa de Dios. ¿Por qué yo llego a la casa de Dios? ¿Llego porque me compré un traje nuevo y lo tengo que estrenar? ¿O llego porque verdaderamente yo tengo un corazón conectado con Dios? Y eso yo lo he observado.
La revista Enrichment, que es una revista cristiana, uno de sus presidentes escribió el siguiente artículo, y se lo voy a leer porque sus palabras me parecen bien precisas. Charles Crabtree, que es superintendente de uno de los concilios más grandes de los Estados Unidos, expresó lo siguiente referente a la iglesia global. La mayoría de líderes en las iglesias estarían de acuerdo en afirmar que muchos cristianos de los Estados Unidos son débiles en su compromiso con las disciplinas espirituales. Le falta osadía en su testimonio de Cristo y tienen un estilo de vida que apenas se distingue de los no creyentes. Wow. Y esto da como resultado una iglesia débil y una iglesia que no es eficaz. Cuando los discípulos de una iglesia son débiles, cuando los creyentes van a la iglesia sin un corazón y un espíritu activado con Dios, la iglesia no crece. La iglesia no produce fruto porque tú estás viniendo a la casa de Dios sin dejar que Dios plante semilla en tu corazón. Y eso es preocupante, hermano. Eso puede ser muy preocupante para que Dios lleve la iglesia a niveles mayores o para que Dios te lleve a ti mismo a propósitos grandes. Entonces, usted dirá, pero pastora, el mensaje va un poquito deprimente. Pero lo bueno que hace el Señor es que Dios siempre tiene una promesa para nosotros pese a nuestra condición. Y una de las promesas que Dios tiene, el punto A, Dios tiene una promesa pese a las condiciones o circunstancias existentes en mi vida. El pueblo de Israel, donde yo me voy a estar hablando de Esdras, tenía el templo destruido, estaba arruinado. Pero no solo el templo estructural, sino el templo interno. Estaba destruido. No había devoción a Dios. No había pasión. No había entusiasmo. No había gozo por venir a la casa de Dios. No había deseo, interés. Y cuando eso se pierde en la casa de Dios o se pierde en tu vida, tú vas rumbo a un precipicio de apatía espiritual. Vas rumbo a un precipicio donde ya no vas a ver las bendiciones de Dios y el gozo de Dios en tu vida. Y el pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Pero Dios levanta una promesa y cuando yo estudiaba las Escrituras me quedo un poquito impactada porque la promesa que Dios da la hace 140 años antes del episodio de Esdras. Y 140 años antes ni existía esa generación, porque no estaba allí. Mas sin embargo ya Dios tenía esa promesa trazada. Conocía que iba a haber un tiempo específico donde el templo iba a estar ¿qué? Roto, destruido, y donde no solo estructuralmente el templo iba a estar destruido, sino que Dios conocía que en ese periodo también las vidas iban a tener el templo espiritual descuidado. Y Dios levanta al profeta Isaías. Y mire lo que empieza a decir Isaías 45:1, referente a una profecía que se va a cumplir en Esdras. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de ¿qué? De reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y Isaías 44, continuando con esa promesa o profecía dada, 44:28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor,
y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Qué palabra tan poderosa 140 años antes de esa generación. Ahora yo me explico y le pregunto a usted, ¿no tendrá Dios promesas para usted? ¿No tendrá Dios promesas para usted? Lo que pasa es que nuestra mente es finita, es pequeña, y cuando vemos que nuestro templo espiritual está destruido, está roto, hay apatía espiritual, no hay compromiso, pensamos que Dios no tiene promesas para nosotros. Y Dios tiene promesas para nosotros. Dios las tenía con el pueblo de Israel en un preciso momento donde el pueblo se encontraba en una condición espiritual pésima. Y cuando vamos a Esdras, que es donde nos vamos a estar hoy, en Esdras capítulo 1, del 1 al 2, dice así. Es el cumplimiento de esa profecía. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías y también Isaías, que había profetizado, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro y rey de Persia. ¿Y qué hizo Dios cuando despertó el espíritu de un rey perverso y tirano, el cual tenía subyugado al pueblo de Israel? Dice, despertó al rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito de todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que te edifique casa en Jerusalén. Si hay algo que Dios hace, es que Dios torna los corazones rebeldes, los corazones apáticos, los corazones tiranos y los torna hacia Él. Dios siempre tiene el deseo y la disposición de llevarte a un nivel diferente a ti, espiritual. De llevarte a cosas mayores espiritualmente. Y lo tenía con el pueblo de Israel. Toma el corazón de un rey, un hombre que son reyes, que son gobernadores, y levanta su espíritu. Yo creo que si Dios levantó el espíritu de un rey tirano, ¿cómo no lo puede hacer con sus hijos? Aquellos que decimos un día, Señor, yo te amé, o yo te amo, pero estoy vacía. Pero estoy sin vida, pero estoy sin propósito. Vengo a la casa de Dios, pero salgo igual. Vengo a la casa de Dios, pero no tengo metas espirituales. Mis metas ya se fueron completamente a mi vida secular y en la casa de Dios yo no tengo nada que pintar. Pero Dios toma el corazón de ese rey para hacer un cambio en el pueblo de Israel. Y Dios tiene una promesa personal para ti también. En el Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego ¿qué? Formadas. Sin faltar una de ellas. Dios tiene algo escrito para tu vida, para mi vida, para la iglesia en general, para la iglesia universal. Y está escrito. Pero lo que está escrito tiene que tener una formación. Tiene que tener un proceso. Y la Biblia me dice ahí en Salmos, y aquellas cosas que fueron luego ¿qué? Formadas. Dios te va a ir pasando por formaciones en tu vida, pero cada formación te va a traer una experiencia o te va a hundir tú misma. Entonces, las formaciones de nuestra vida en el ámbito de las promesas de Dios son para el bien de su pueblo. Ahora, tú tienes que tener en el punto B
tu responsabilidad en el cumplimiento de esa promesa. Dios da una palabra al pueblo de Israel que iban a recuperar el templo, que iban a levantar su estructura en su templo interior, pero requería de una responsabilidad. Y esa responsabilidad es lo que nosotros, la promesa que Dios dio, la vamos a definir, es una declaración de parte de Dios que lleva en sí el poder para cumplirse. Dice que lleva en sí el poder para cumplirse. Pero a mí me gusta la siguiente oración. Siempre y cuando las condiciones establecidas de antemano se cumplan. ¿Qué condiciones serán esas? Establecidas de antemano. Y ahí eso es lo que nosotros hemos perdido. Queremos las promesas de Dios. Queremos que Dios construya el templo estructural para después sentarnos y pedirle y pedirle y pedirle a Dios. Y hay una responsabilidad. Hay una promesa en nuestra vida, pero esta puede quedar inconclusa si no recuperamos nuestro espíritu. Si primero usted no dispone su corazón. Y en Esdras, ¿qué tuvo que hacer Esdras? Para que es mover, hacer un movimiento para activar el que Dios sanara su corazón. Si usted quiere activar una iglesia, si usted quiere ser una persona viva en el espíritu, usted quiere hacer un cambio en su nación, usted quiere hacer un cambio en su vida, usted quiere hacer un cambio en la iglesia, tiene que haber un movimiento profundo y fuerte dentro de nuestro corazón. Si no lo hay, no va a haber nada de lo que Dios tiene prometido. Dios hace su parte y la parte de Dios, lo que me gusta es que siempre está ahí, no cambia. A veces decimos, Dios cambió mis propósitos. Los cambiaste tú. Los cambiaste tú. Porque hay una responsabilidad de nuestra parte y es por lo que muchas iglesias hoy sufren. Hay una responsabilidad interna que tiene que ser activada. ¿Qué tuvo que hacer Esdras? En Esdras capítulo 7 al 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Inquirir es estudiar profundamente y cuidadosamente la palabra de Dios. Cumplirla es practicarla. Y enseñarla es transmitir ese conocimiento que usted ha aprendido en la palabra de Dios. Entonces Esdras levantó su espíritu, pero no para poner adornos en la estructura del templo, no para poner más flores en el altar, no para traer más música, instrumentos costosos. No, él levantó su espíritu para tener una pasión y devoción por su vida espiritual. Y eso no te lo va a activar nadie más que usted solito en su intimidad. Si usted llega a la casa de Dios y usted nota que el de al lado está frío, no le eche culpa al líder, no le eche culpa a la iglesia, no le eche culpa a la adoración. Estaban mal los coros que cantaron, no fueron los que llenaron mi corazón. No, lo que no ha llenado tu corazón es que no tienes pasión, va tiempo y devoción sincera hacia Dios. Y eso nos hace apáticos, eso nos hace insensibles, eso nos hace sin propósito, sin vida. El salmista David decía, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y las iglesias pretenden venir a la casa de Dios
sin haber tomado una responsabilidad de activar su espíritu, de tomar su corazón y entregárselo a Dios. Y decirle: Señor, he venido a la casa de Dios, no porque después voy a comer algo, porque después me voy a socializar con X o Y hermanos de la iglesia. He venido a la casa de Dios a adorarte. Y hemos perdido eso, hermano. Lamentablemente hemos perdido eso. Cuando yo llego por las mañanas a trabajar en esta casa, lo primero que yo tomo es una almohada que yo me traje de mi casa. Y me voy lejos por mis oficinas a orar, a derramar mi espíritu, a decirle: Dios, yo no tengo nada si tú no estás en mí. Si tú no eres quien me guía, si tú no eres quien diriges mis metas, mi visión, no soy nada. Puedo ser un címbalo que retiñe. Usted va a impactar a una comunidad, usted va a impactar a una iglesia cuando usted está metido en el espíritu, no haciendo cosas. Yo prefiero no estudiar la Biblia, no hacer nada antes que no sé orar, porque la oración te conecta, te mantiene el espíritu vivo. Y Esdras había entendido eso. Para tener un corazón activado, tenemos que también recuperar nuestro corazón. Pero el pueblo de Israel, en esa recuperación de su corazón, tuvo que hacer lo que vamos a discutir en el punto 2. Tuvo que recuperar los principios perdidos. El término principios hace referencia al origen o motivo de algún asunto. Pero a mí me gusta porque el principio es un valor. Eso es lo que es un principio. Y los valores son esos criterios que nos dictan qué está bien en lo concerniente a pensar, hacer o sentir. Esos son nuestros valores. Y yo he escuchado mucho que la gente dice: los valores se han perdido. Los perdiste tú. Los valores están. Usted escucha mucho eso. Los valores se han perdido. No se han perdido. Te falta a ti recuperarlo, porque están ahí. Pero el hombre ha querido crear sus propios valores. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué algunos recuperan su corazón? Y hay un momento en un servicio que se derraman en oración aquí en el altar y le dicen al Señor: activa mi corazón. Pero en el proceso, lo activan, pero en el proceso, por un breve tiempo, algo es perdido nuevamente. Algo se perdió. Y usted dice: Señor, activé mi corazón. Me levanté allí, pedí perdón, lo activé, quiero tener esa relación contigo, pero en el proceso es perdido. Y cuando nosotros tenemos el corazón, perdemos por un breve momento la recuperación de nuestro corazón. Yo encontré en un artículo de Enfoque Global, Why People Quit Church, ¿por qué muchos dejan de ir a la iglesia? Deberíamos tener esto lleno. Deberíamos tener el mezanín lleno. ¿Por qué muchos dejan de ir a la iglesia? Y se hizo una encuesta donde hubo la participación de 469 adultos que eran cristianos y que habían abandonado la casa de Dios. Si estuvieran en el ejército de los Estados Unidos, le dirían desertores. Cristianos que abandonan la casa de Dios. Y se les hizo una pregunta a ellos: ¿por qué habían dejado de asistir al templo? Y muchos, mire las respuestas que dieron: demasiados ocupados, responsabilidades familiares y de trabajo, desilusionados por líderes
o miembros de la iglesia. Los cristianos todos son hipócritas. Otros debido a circunstancias de problemas internos y por no enmendar esos problemas, divorcio, hacer lo que sea, lo que se me pegue la gana, y no quiero que la iglesia me rija mi vida, me voy. Entonces esas fueron las respuestas. Y yo me pregunto, ¿qué respuesta daremos a Dios cuando estemos frente a Él? Porque esas excusas a Dios no le van a satisfacer. Esas excusas usted las puede tener hoy aquí para limpiar su conciencia. Pero cuando vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a decir: apartaos de mí, nunca los conocí. Tú entraste a la iglesia, pero la forma para yo conocerte era que tuvieras el espíritu conectado. Y nunca te conocí. Entraste, pero nunca te conectaste. Y Dios, cuando nosotros leemos una encuesta así, yo he concluido que hemos perdido el verdadero motivo de nuestra vida. El motivo de nuestra vida, Jesús lo dice, usted no lo tiene en la pantalla, en Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:28, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hemos perdido el primer mandamiento. Cuando yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi fuerza, yo dispongo de mi tiempo para buscar la adoración a Dios. Yo dispongo de mi alma, yo tengo un compromiso, no con un líder, no con un pastor, yo tengo un compromiso con mi Dios. Y cuando eso no está ahí, hemos perdido el principio más importante, el valor más importante que rige tu hacer, tu pensar y tu actuar. Porque hemos perdido el amor a Dios. Dios ha quedado en un segundo plano. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición, pero activó su corazón. Y cuando tú decides activar tu espíritu, no solamente vas a activarlo, sino que van a venir momentos difíciles. ¿Qué puede impedir también recuperar los principios que fueron los mismos problemas que enfrentó el pueblo de Israel en el libro de Esdras? Esdras capítulo 4:2 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. El enemigo siempre va a tirar a tu casa espiritual. Y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a mí me da, cuando yo escuchaba quiénes eran esos enemigos, eran pueblos paganos que vivían cerquita de Israel y le dicen: nosotros adoramos igual a tu Dios y queremos edificar contigo, te queremos ayudar. Pero cuando tú no tienes una visión espiritual, cuando tú no tienes un discernimiento espiritual, cuando tus ojos están cegados espiritualmente, tú edificas con cualquiera. Tú te lanzas a tener con cualquier persona, aun aunque sea así frío, frágil, inerte, tú te juntas. Pero el que tiene visión espiritual dice: aquí hay algo que no me huele. Aquí hay algo que Dios me dice: párate. Aquí hay algo que Dios me está diciendo: ten cuidado. Y hermano, eso no lo hace mi inteligencia. Eso lo hace la presencia de Dios en tu vida. Te dirige, te cuida, te exhorta, te amonesta, te dice: para, ten cuidado. No hagas alianzas con personas que pueden dañar tu espíritu. Y hay gente frágiles.
dentro de las iglesias, porque se juntan con personas que en vez de edificar y levantar y exaltar el nombre de Dios, están en otro tipo de onda, como dice el hermano mexicano. Están en otra cosa. Están en murmurar, están en criticar, están en oponerse, están en decir yo no voy para allá, yo no hago esto, no me gusta este ministerio, no me gusta esto, no me gusta quien canta, no me gusta quien se sienta detrás de mí, el que se sienta al frente. Y estamos en un caos mental y Dios no puede obrar así. Dios obra en corazones conectados. No podemos edificar con el enemigo. Cuando el enemigo ve que tú te levantas y te activas, te va a ofrecer ofertas. Va a venir la oposición. En Esdras 4:5 dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Y en Esdras 4:21 dice: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Cuando el enemigo vio que tú no edificabas con él, que tú no apoyas lo mismo que él apoya, que él tiene una visión espiritual, que tiene un discernimiento, que sabe decirte ten cuidado, esto no es de Dios, el enemigo te va a poner oposición. Y viene en todas las áreas. A nivel universal de la iglesia vemos oposición. Y a nivel interno de las iglesias vemos oposiciones. Porque el enemigo no está contento y quiere frustrar tus propósitos. El enemigo siempre ha estado en el trabajo de hacer, deshacer nuestros propósitos, los que están alineados con Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que ellos querían frustrar sus propósitos y que la casa no fuera reedificada. El enemigo nunca va a querer que tú levantes tu templo espiritual, que tú te metas en oración, que tú le digas al Señor: dame discernimiento, dame gozo y pasión por las cosas de Dios. Ayúdame, Señor, con que venga viento, marea, lo que sea. Yo saque mi cartera, saque mis llaves y diga: voy para la casa de Dios. Voy a adorar a mi Dios. Pero el enemigo te va a poner oposición. Y dice la Biblia, si usted estudia Esdras, que no voy a entrar en ese punto, la oposición duró 16 años para el pueblo de Israel. Se cerró la reconstrucción del templo. Pero Dios quiere que nosotros, aparte de recuperar nuestro corazón, nuestros principios de devoción a Dios, nosotros recuperemos los propósitos que quiere dañar el enemigo. Y recuperar los propósitos, el propósito, que es el último punto que vamos a hablar, es un término que es definido como la voluntad de hacer algo. Los propósitos te permiten lograr un sueño, una meta, un objetivo o un deseo que tengas. Pero a mí me gusta porque mientras buscaba la definición de propósito, me decía claro, el propósito es nuestra razón de ser. Son nuestras motivaciones intrínsecas, internas. Son nuestra fuente de ¿qué? De inspiración. Y el enemigo quiere romper eso. Uno de los libros más vendidos fue el libro Vida con propósito del autor Rick Warren. Y este hombre, cuando escribe ese libro, en una entrevista en la revista Vida Nueva, él explicó, y dicto lo que él dijo, porque no quiero tomar las palabras del doctor Rick Warren. Dice: la gente alrededor del mundo está en búsqueda de un propósito. Pero hacemos esto más complicado de lo que en realidad es, dice el doctor Rick Warren. Dios nos dice que hemos sido creados para 5 propósitos.
Dice, el propósito del ser humano excede por mucho a sus propios logros. No se trata de dar con la carrera perfecta y lograr las metas. Se trata de preguntarte por qué Dios me puso en la tierra. ¿Por qué Dios me puso en Iglesia Senda de Restauración? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Qué es el motivo por el cual Dios me puso aquí? Y él habla de 5 puntos, que los voy a resumir brevemente. Él dice que el hombre fue creado para adorar, un estilo de vida que agrada a Dios. El hombre fue creado para confraternizar, experimentar la vida cristiana junto con otros creyentes. Fuiste creado para ser como Cristo en su carácter, valores, actitudes, que pienses como Jesús, que sientas y actúes como Jesús. Por eso es que el propósito es nuestra razón de ser. Y fuiste creado para servir a Dios, ministrar a través de tus dones. Y fuiste creado para una misión, que es evangelizar la palabra de Dios. El enemigo va a tratar de cuestionar tu propósito. Mire lo que le dijo a Esdras en el capítulo 5 y 9 al 10. Dice, entonces preguntamos a los ancianos diciéndole así. Mire lo que el enemigo le dice a la iglesia hoy, y te dice a ti hoy, y le dice a la iglesia universal hoy. Ellos vienen y le hacen una pregunta a Esdras. ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Mira cómo es el diablo, la osadía del enemigo, que se atreve a preguntarte cuando tú te metes con Dios, ¿quién te dijo a ti que te metieras con Dios? ¿Quién te dijo a ti que empezaras a trabajar en la iglesia? ¿Quién te dijo a ti que empezaras a disponer tu corazón en hacer algo para la obra de Dios? ¿Quién te dijo a ti que fueras a las misiones? ¿Quién te dijo a ti que no cantaras? ¿Quién te dijo a ti que no levantaras y limpiaras la iglesia? ¿Quién te dijo a ti tantas cosas? Pero no solo le dijo eso, también les preguntaron sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Wow. El enemigo siempre va a buscarte. Cuando tú dispones tu corazón, te va a preguntar, ¿quién te dijo a ti que ibas a adorar? ¿Quién te dijo a ti que ibas a enseñar? ¿Quién te dijo a ti que ibas a cantar? ¿Quién te dijo a ti que ibas a tocar un instrumento? Pero muchos quieren tocar el instrumento de Dios o quieren hacer un ministerio sin disponer su corazón. Y eso es lo que hace iglesias frágiles y sin testimonio. Mientras yo leía la revista de los 5 propósitos de Rick Warren en su artículo, decía en mi iglesia en Saddleback, California, una iglesia de 16,000 miembros. Dice, en mi iglesia, los cristianos no se pueden comportar como inconversos, como personas no creyentes. Yo tolero que el no creyente se comporte como un no cristiano, pero no tolero que un cristiano se comporte como un no creyente. Y dijo, cuando se comporta así, lo quito de sus funciones. El testimonio en la casa de Dios no puede estar mezclado. No puede estar mezclado con lo sucio, con lo impuro. Y a algunos le costará. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona no está ahí? No, no es por culpa de nadie. Es por su condición de corazón, por su condición espiritual. Y el enemigo te va a preguntar, pero el propósito está ligado a tu identidad en Cristo. Mire lo que pregunta Esdras. Esdras dice, Esdras 5:11, y nos respondieron diciendo así,
Cuando usted está conectado con Dios, usted tiene discernimiento, usted tiene visión para ver lo que el enemigo te pregunta, para entender lo que el enemigo te está cuestionando. Y el pueblo de Israel le contesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y dice: y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Cuando usted le sabe contestar así al enemigo, usted está conectado con Dios. Porque no quiere decir que la vida del cristiano no va a pasar por momentos de baja. Pero cuando usted está pasando por momentos de baja, usted en oración le dice al Señor: yo levanto y reedifico mi espíritu. Yo levanto mi corazón y mi devoción a ti para hacer lo que tú ya tienes desde el principio, desde la fundación del mundo para mi vida. Y yo me levanto en el poder de Dios a lograr hacer eso. Y tú contestas con toda tu determinación, porque tienes una identidad en Cristo. Tú determinas y dices: yo reedifico esta casa porque la reedifico. Y yo soy hija del Dios viviente. Yo soy linaje santo, real sacerdocio. Dios me ha mandado a sanar, a libertar, a quebrantar, a sacar los corazones quebrantados de cautiverio. Y cuando usted tiene eso, pero no es por decirlo, porque las palabras no son un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es una vivencia. Mi vida es una vivencia con Dios. Cuando usted recupera el propósito, trae bendición a su vida. En Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Y yo no te estoy hablando de prosperidad de monedas, aunque eso Dios dice que lo trae por añadidura. Pero yo te estoy hablando de que hay gozo en tu corazón, de que hay devoción a Dios, de que hay pasión por Dios, de que hay pasión por venir a la casa de Dios. Venga con alegría, entrad por sus atrias con regocijo, con acción de gracia. Y usted va a ver cómo Dios revienta esta casa de senda por las 4 paredes. Pero eso lo tiene que conquistar usted. Eso lo tiene que conquistar el miembro, la oveja. La oveja conquista la unción en la casa. La oveja conquista las bendiciones en la casa. Porque si no, se hace una iglesia raquítica, ineficaz, infértil. Pero Dios quiere una casa que produzca fruto. Dios quiere una casa que produzca fruto. Y en conclusión de este mensaje, porque es una reflexión que yo quiero que usted se lleve con usted. El propósito de Cristo está relacionado con mi propósito. Jesús en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, recuperando lo perdido, recuperando aquello que se había desconectado. El hombre desde el principio del Edén había perdido su relación con Dios. Y hoy yo puedo decir que muchos cristianos dicen: yo tengo una relación con Dios. Y usted dice: todos somos creyentes. Pero ¿sabes una cosa? El creyente, yo lo llevo a más allá. El creyente da frutos. El creyente trae vida. El creyente trae unción a la casa. El creyente trae cambios. El creyente trae metas, visión y dinamismo en la casa de Dios. Pero el que no lo es, no lo puede hacer. Eres creyente de cuerpo, pero no de corazón. Y Dios quiere creyentes de corazón. Tu propósito tiene que estar ligado al de Cristo. Y en Éxodo 9:16 nos habla de nuestro propósito.
Dice, porque yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.